Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos sigan como cada jueves. Aquí estamos participando y pues hoy tenemos una súper invitada, una súper sorpresa, a quien queremos hacer un homenaje. Entonces, pues vamos a comenzar, em, ya que son las 8 de la noche, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hijas del Viento, Alma Aldana, Claudia Hernández, aquí como cada jueves, con la felicidad de compartir y de que estén aquí presentes. Y pues hoy tenemos a una mujer que ha tenido una entrega, una pasión por contribuir hacia nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres. Bueno, ya iremos viendo poco a poco a través de su semblanza y de esta entrevista toda su bella labor que ha contribuido en el bienestar emocional, en el bienestar también de la diversión, del disfrute, del aprendizaje, de la educación de distintas formas a través también del teatro y de toda su experiencia a través de distintos libros. Entonces, pues ella es Berta Giriart, a lo largo de... Berta Iriart. Berta Iriart, a lo largo de 5 décadas, ha trabajado en el periodismo escrito y radiofónico, la literatura, el teatro y la coordinación de talleres creativos en estos campos. En los años 70 y 80 colaboró en las publicaciones feministas La Revuelta, FEM y FEMPRES, y en la serie radiofónica La Causa de las Mujeres. A partir de los 90 se ha dedicado a la escritura y el teatro. Ha publicado cerca de 40 títulos de creación. Es una trayectoria muy impresionante la de nuestra querida Berta Iriart. Y además, obras de teatro, es muy creativa, dirigida para los niños, cuentos, ensayos de obras de teatro y niñas adolescentes. Su novela Feliz Año Nuevo recibió el Premio Nacional para la obra publicada en 1994. Adiós, querido Cuco, obtuvo el Premio Nacional Obra de Teatro para Niños y Niñas 2004 y Cartas a una joven dramaturga. El Premio Ensayo Teatral 2005 en 2019. Obtuvo un reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de México por su lucha en la defensa de los derechos de las mujeres y en 2021 recibió el premio por trayectoria de vida a la Asociación Internacional de Teatro de Niñas y Niños y Jóvenes, ASSITEJ. Actualmente es profesora del Colegio de Teatro de la UNAM. Y bueno, ha publicado muchos libros que más adelante veremos. Berta, bienvenida al espacio Hijas del Viento. Gracias por Hola, aceptar esta invitación. hola hijas del viento, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, para tener un rato de una plática con, pues con sus, ¿cómo se puede decir? Sus espectadores, ¿no? ¿Cómo? Nuestros seguidores. Invitados, invitadas. Sus seguidores. Ajá, sus seguidores, ajá. Gracias, Berta. Espero que se arme algo rico entre todas y todos. Ya está, ya está. Cuando estás tú, ya está. Y con Hijas del Viento. Bueno, una pregunta. ¿Por qué el título de esta conversación? Eso es muy interesante. Gracias, Berta. Bueno, mira, yo quise que se llamara Diálogo entre ayer y hoy, porque esa es una obra de teatro a la que le tengo mucho cariño, ahorita les voy a contar por qué, pero que como que reúne
como mi interés por el feminismo y por el teatro y la dirección y la escritura de textos dramáticos, estaba, yo he dado a lo largo de mi vida muchos talleres porque me gusta mucho, pero también he tomado talleres, como te consta, Alma, que fuiste mi maestra. Ajá. ¿Dónde? ¿En el Chopo? ¿En el Museo del Chopo? ¿Dónde? Tú fuiste mi maestra en IMESEX. Ah, claro, 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 sí. Claro. Y tú fundaste lo de educación en el Chopo, de educación sexual. Exacto, era No me acuerdo su apellido. Cuerpo y Sociedad. Cuerpo y Sociedad. Gualu Mesa y Lourdes. Sí. Ajá, fue un proyecto muy bonito. Eran los inicios como de la segunda ola del feminismo. Y entonces, bueno, se juntaban como muchas cosas, pero este texto lo escribí en un taller que yo tomé, porque yo no dejo de tomar talleres, o sea, yo no dejo o sea, de prepararme y tengo curiosidad y quiero saber y quiero entender. Entonces les voy a decir aquí una cosa que es un poco íntima, pero ese taller era alrededor de la menopausia. Y entonces, cuando llega esa etapa, eh, como saben las mujeres que ya la pasaron, pues las cosas se pueden complicar un poco porque es un tránsito, es un cambio de etapa, ¿no? Es como una especie de adolescencia, yo siento, o sea, como, pero al revés, o sea, como en la adolescencia que se echan a andar las hormonas y y en la menopausia, pues ya no se necesitan y entonces va para atrás, va para atrás, va para atrás, pero los cambios del cuerpo y de las emociones son muy intensas. Entonces se abrió un taller de reflexión de mujeres que dirigía María Guerra y, y con un grupo que hasta la fecha somos como hermanas. De esto pues ya hace rato, ¿no? Porque la menopausia pues ya hace rato. Eh, entonces hicimos un ejercicio que era escribir una plática, un diálogo con la adolescente que fuimos. O sea, como una manera de establecer el diálogo entre las que éramos ya a los 50, 50 y pico y la adolescente que fuimos. Entonces, fue un ejercicio que a mí me gustó muchísimo hacer y lo escribí y luego dije, esto puede ser una obra de teatro. Y entonces lo pulí, lo retrabajé con dos actrices que son así de todo mi cariño. Norma del Rivero, que estuvimos juntas desde los inicios, cuando empezamos a hacer teatro con un grupo que se llamaba Circo, Manome Teatro. Y yo creo que Norma es una estupenda actriz, o sea, trabajamos muy rico juntas. Y añadimos un elemento nuevo que fue muy bonito, que es que invitamos a su hija, Fernanda, para que su hija hiciera la adolescente que fue Norma, bueno, o sea, que fue la autora, pero en realidad es mucho la autobiografía de cualquiera de nosotras que haya militado en el feminismo, que haya... entonces, bueno, pues ya montamos esta obra, la presentamos y fue una experiencia muy gozosa. Y ahora que ustedes, bueno, pues tienen el bonito gesto de invitarme a participar en este programa, me vuelvo a acordar como de, a ver, ¿cómo era? Porque es como cíclico y uno tiene que estar como rehaciendo la propia historia una y otra vez,
ahora ya además tengo más experiencias porque la obra esta la pusimos hace más de 10 años. ¿Y qué era? ¿Cómo era? Y yo qué le diría, ¿no? A esa joven. A la hora de escribirlo, fíjense, fue muy curioso, porque el adolescente me salió muy tremenda, muy fuerte, así era yo en realidad, como muy rebelde y muy enojada por todas las cosas que habíamos empezado a hacer entonces y que no han llegado a un buen término todavía. O sea, algunas cosas sí han cambiado, porque no vamos a decir que todo está idéntico. Pero hechos esenciales como, pues no sé, el aborto todavía no se logra. Y entonces la adolescente, personaje, pues muy recriminadora, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué han hecho, no? O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con este mundo que...? Y la adulta contestándole, es que ya vas, pues ya entenderás muchas cosas, poco a poco, pero ya entenderás que no es tan fácil, ya entenderás lo terriblemente complicado que es lograr cualquier cambio social, ¿no? Y, y entonces dije, bueno, pues está bien este título que recoge dos cosas, o sea, los talleres, en este caso de mujeres, de reflexión de mujeres, y la puesta en escena, porque yo siento como que, sí, o sea, como que todo es una retroalimentación, ¿no? Si yo tomo un taller y aprendo algo, me dan muchas ganas de retransmitirlo, de retrabajarlo y retransmitirlo eh, a, a otras personas. Entonces, bueno, esto también como una manera como de iniciar la presentación para dar una idea de lo difusa que soy. Porque, y bueno, no sé, que ya me dirá mi maestra de sexología, pero esto del dimorfismo cerebral, ¿no? De que lo masculino, o sea, los hombres, no todos, porque ya sabemos que todo es un abanico, ¿verdad? Es un abanico de feminidades y masculinidades, pero en general los hombres son más focales y las mujeres somos más difusas y podemos estar escribiendo un texto pendientes de las calabacitas, a veces nos queman, pero pues no siempre, pendientes de las calabacitas, podemos estar en muchas cosas al mismo tiempo. No, no es que podamos estar, es que estamos. Es que es nuestra manera de estar. Entonces, por ejemplo, Alma, yo vi por ahí en una lista de preguntas que tienes, una que también es interesante y que tiene que ver con lo difuso, que es que estudiaste. Bueno, para mí durante muchísimo tiempo era un problema llenar los papeles donde a qué se dedica, como el pasaporte y esas cosas, ¿no? Y yo decía, es que a qué me dedico, porque soy docente, pero hago teatro, pero dirijo, pero escribo, o el periodismo, ¿no? Y entonces durante un tiempo como que yo me regañaba, como que decía, escoge un camino y métete a fondo. Ese era el consejo que me daba mi hermano mayor, al que adoro, pero que es muy masculino, porque no, yo no podía hacer eso, no lo pude hacer, no, estoy contenta de no haberlo hecho, porque entonces yo iba como pues, encontrando ramas, o sea, por ejemplo, estudié teatro primero, pero no la carrera tal cual, porque a mí me parecía que eso no servía de nada. Yo era muy antiescuela.
quiero que se imaginen la época de los 70. Pero tenía yo mis maestros increíbles, José Luis Ibáñez y Luisa Josefina Hernández, que hasta la fecha, lo que les aprendí a ellos hasta la fecha es mi guía, digamos. Pero ya estando en el teatro, entonces el grupo de teatro, que les platico, dijimos, hay que hacer teatro para niños, porque, ¿por qué no? La educación, nosotros vivíamos en una comuna y le apostábamos muy fuerte como al cambio social, ya que las cosas fueran distintas y fueran igualitarias y fueran justas y la vida fuera creativa y no estuviera en función del dinero y cosas que sigo pensando, o sea, la verdad. Pero ya sin comuna, a veces pienso que sería muy lindo hacer una comuna ya de gente mayor. Bueno, pero entonces estábamos en la comuna y teníamos nuestro grupo de teatro. Dijimos, hay que hacer teatro también para niños, porque la educación es básica, y como a mí me parecía tan importante también, entonces entré a estudiar el método Montessori. Ujú. Y me quedé fascinada porque, bueno, teníamos unos maestros increíbles en ese grupo también, o sea, cuántas, sí, mucha suerte que he tenido. Entonces, un pie en el teatro, otro pie en la educación, otro pie en el entender qué es esto de ser mujer, que entonces que está tan ligado de alguna manera con la sexualidad, y entonces pues ya en los talleres, armar unos talleres en el Chopo, entrar a estudiar en el Instituto Mexicano de Sexología y en fin, ya les pongo ese mapa para que se imaginen que es así de muchos caminos. Y como comentábamos hace rato, y ya tantos años, entonces, pues sí, muchos caminos, porque pues porque son muchos años también. Pero De muchos esta- años de de que- mucha expertise y de muchas, wow, esa comuna, lo que hiciste en el Museo del Chopo, ¿no? Muchas cosas, claro. Desde esa visión, Berta, feminista, desde esa mirada feminista, ¿cómo lograr, por ejemplo, a través del teatro o de las revistas o de los cuentos, trabajar desde los niños, niñas, adolescentes, como con esta visión feminista? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo compaginaste todas estas áreas? Pues yo creo que quiero rompiendo los estereotipos, ¿no? Eh, o sea que ya el hecho de que es muy complejo porque todavía se piensa, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, todavía se piensa que la RAE dice que no es necesario decir, por ejemplo, los niños y las niñas. Y yo que he trabajado mucho con niños y con niñas, sé que sí es necesario, porque si tú dices, ya ahora todos los niños al jardín, las niñas dicen, ¿y las niñas? No se sienten incluidas. ¿Por qué habrían de sentirse incluidas en un plural masculino? ¿No? Las niñas, claro que las niñas también, todo. Entonces, bueno, entonces desde ahí, desde el lenguaje que utilizas para comunicarte, y luego como la ruptura de estereotipos, a mí me tocó una época muy, muy fructífera, porque no estaba yo sola en esos cambios, ¿no? Sino éramos en bola. Eh, la fuerza del movimiento de las mujeres en ese entonces, la fuerza de los movimientos antiautoritarios que quedaron como después del movimiento estudiantil, ¿no? Eh, entonces, yo digo que sí fui muy afortunada porque ya me tocaron cosas, por ejemplo, mi mamá ella tenía
su libro del segundo sexo en su buró. Simone de Beauvoir. Exacto. Y entonces yo iba y lo hojeaba, pero yo podía hacer algo con eso. Y ella no. Me da mucha tristeza porque no es un camino que se emprende sola. Es un camino social. Vamos juntas, juntos, por esto, ¿no? Que creemos que vale la pena. Entonces, una de las cosas también que ocurrió cuando empezamos a hacer teatro para niños es que ya no queríamos hacer Caperucita Roja, que yo la había hecho, ahí luego hay una fotito donde yo estoy de Caperucita, porque yo empecé a hacer teatro a los 10 años. Wow. Tuve una suerte increíble porque una maestra me dijo, oye Bertita, ¿no te gustaría, ella trabajaba en la compañía del Zapatero Remeldón, hacer Ricitos de Oro y luego Caperucita? Yo como que si me gustaría, es mi sueño dorado. A mí siempre me gustó el teatro, desde chiquitita. Con mis primos montábamos unas obras sensacionales, con mi hermanita, a la que le llevo 6 años, y que tan linda porque montábamos obras y entonces, por ejemplo, montábamos Alicia en el País de las Maravillas Wow. y yo era Alicia y ella era todos los demás personajes. este, pero bueno, de mucha felicidad encontraba yo en el juego dramático. Es una cosa que ahora voy entendiendo porque no es tan gratuita. Es una manera de acomodar la realidad, es una manera de reordenar, de reinterpretar la realidad que puede ser muy difícil, que es muy difícil para muchos niños y niñas. De hecho, también para mí. Y entonces, pues alguien puede decir, es un escape. Sí, pero es un escape creativo, ¿no? Es un escape creativo. Entonces yo hacía unas obras, yo me iba, siempre vivía como en un mundo paralelo. Entonces iba en el camión de la escuela, pero en realidad yo era una espía, o sea, y el juego podía durar 3 días. O sea, eh, entonces también haber crecido disfrutando tanto del juego dramático y luego poder entrar al teatro, eh, y hacer teatro para niños y también para grandes, y luego poder trabajar con niños y niñas, ayudándoles a que hagan su propio teatro. Eso lo hice mucho tiempo. Ahora ya no, ahora trabajo más con maestras, maestros. Me gusta muchísimo trabajar con maestros de primaria o de secundaria. Siento que tiene un efecto tan multiplicador. Cualquier cosa que se trabaja con ellos. Y entonces, bueno, pues así se fue dando. Así se fue dando la historia y entonces a lo que te iba a decir, Claudia, es que cuando empezamos a hacer teatro, nosotros ya no queríamos de ninguna manera eh, hacer Caperucitas Rojas. Decíamos, eso no, eso se acabó, eh, aunque éramos muy soberbios, como se puede ser en la juventud. Eh, pero decíamos que eso se acabó sin tener mayor conocimiento, como de que en realidad los cuentos de hadas están escritos en un lenguaje simbólico y tienen que ver con tantas cosas, ¿no? Muy, muy hondas que les permiten a los niños muchas cosas. Pero lo que nosotros hicimos también estuvo bien, digo, nosotros y otros grupos de teatro, porque empezamos a hacer, a llevar al teatro otros temas. La primera obra que hicimos para niños se llamaba El cuerpo humano y era sobre el cuerpo. Y no, o sea,
cómo las posibilidades del cuerpo, cómo está hecho el cuerpo, eran como, ¿qué les puedo decir? Como un mosaico, con canciones muy bonitas, porque trabajábamos con el grupo de música ONTA. Entonces, bueno, fue el cuerpo humano y luego ya vinieron otras y luego ya vinieron obras como sobre, ya como que las que empecé a escribir después yo sola, como sobre la diversidad de familias. Una obra que se llama Se busca familia, que es una comedia musical. Estuvo muy padre hacerla. O la migración, los niños migrantes, estos que se van solitos desde Chiapas o desde más abajo, desde Guatemala, Estados Unidos, ¿no? Tienen 8 años, 9 años y se van solitos. Hicimos también esa obra. O la dificultad para aceptar a alguien diferente. Esa obra se llama Niños de la Guerra. O Niñas de la Guerra. Una obra sobre la masculinidad que me parecía importante, porque también sí creo que hay que trabajar con los niños hombres, mucho. Entonces, surgió esta obra por por el periódico del Día del Padre. Entonces yo me pongo, estaba yo leyendo el periódico y empiezo a ver las cifras de la cantidad de niños que en México no conocen a su papá. O sí lo conocen, pero nunca lo ven. O lo ven de vez en cuando. Y entonces estos niños que crecen con la idea de que eso es ser un hombre. Entonces la obra se llama Salir al Mundo y trata de un muchacho, así como 18 años, que ya como ha llegado al momento como de salir al mundo. Entonces sale y ya dice, bueno, adiós, yo ya voy a tomar el primer barco que pase porque yo voy a esta idea de conquistar el mundo, ¿no? Porque para los hombres estamos hechos para eso y no sé cuánto. Y ahora lo que sucede es que fíjense que un pato, un patito, rompe el cascarón en el momento en que él va pasando y es lo primero que ve. Y los patos tienen esto que se llama instinto de impronta. Entonces, lo primero que ven lo identifican como su mamá o como su figura de referencia. Sí, ahí tienes un personaje, pato. Y bueno, esto que hiciste de unir tu experiencia de la comuna, la formación en sexología, el feminismo, el teatro, bueno, una mujer sumamente creativa y la revista FEM, y bueno, en fin, vamos a ir poco a poquito. Pero gracias, Berta. Todo eso que incluiste ha hecho que hagas mucha creatividad y trabajar mucho para los niños y con los niños y demás. Sí, sí, y para los adolescentes. Me caen muy bien y los siento muy vulnerables, muy vulnerados, vulneradas. Eh, y siento que es una tontería mayúscula por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo, no tomarlos en cuenta como el primer lugar. Y digo, pero ¿cómo pueden estar tan preocupados por el petróleo? El petróleo dentro de 10 años ya nadie lo va a usar, o sea, Menos. no, o menos. Digo, en Europa del Norte ya no se usa, ¿no? Sí. Y no están preocupados por las nuevas generaciones que son la energía humana que se está renovando y no les preocupa, me desespera. Me desespera y bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Porque qué ganas de poder hacer
no sé, por ejemplo, el otro día que estaba yo oyendo una conferencia de un neurólogo psiquiatra formidable que se llama Boris Cyrulnik, es que perdón, soy disléxica, Cyrulnik, y él decía que en Finlandia, o sea, en los países por ejemplo, en Finlandia, cómo le han apostado completamente a los niños y a las niñas a una educación distinta que no es coercitiva, que es liberadora, porque ahí está la riqueza, ahí está la verdadera riqueza de la humanidad. Eh, y, y porque si apuestas en los niños y las niñas, ellos van a inventar las nuevas formas de generar energía. Así es, y trabajan mucho con el hemisferio derecho en los países nórdicos, que son los sentidos y sensaciones, y no con el izquierdo de 2 y 2 son 4, ¿no? Es muy interesante lo que están logrando. Es muy interesante. Muy interesante. Y le dan un gran lugar a la educación artística, le dan un gran lugar al arte, a todas las artes, no solo Finlandia, aunque en Finlandia pues sí tiene el reconocimiento de la UNESCO, ¿no? Como el primer lugar, pero pues, todos los países nórdicos, o sea, son sensacionales en eso. Y en eso y en muchas otras cosas, porque ves, por ejemplo, no sé si han visto algunos videos donde está el primer ministro, y el primer ministro, él lava los trastes de su casa, Lavar porque, su ropa. o sea, ajá, exacto, y porque no hay empleadas domésticas, porque esas cosas se tienen que hacer entre todas, entre todos y todas, entre toda la población. Entonces uno dice, wow, qué increíble y cuánto nos falta. Mucho, Ujú. mucho. Berta, un poco hablando de todo esto de, efectivamente, como dices, los derechos de los niños y también los derechos de las mujeres. Participaste en la revista FEM y en la revista Revuelta. ¿Nos puedes platicar un poco por qué es tan trascendente estas revistas? Bueno, fueron las primeras. No las primeras de la segunda oleada, porque quiero decirles que en la época anterior de la primera oleada, ya había en la época así como de la posrevolución, cuando las mujeres empezaron a luchar por el voto y todo esto, había revistas formidables, las Violetas de la Náhuac, y o sea, tienen además unos nombres muy bonitos. Pero en esta segunda oleada, pues ya se trataba como de como de sacar a la luz los temas que habían estado en el closet durante tanto tiempo. Entonces, se iba a hacer la celebración del Decenio de la Mujer en 1975 en México, en el Centro Médico, y un grupo de mujeres dijo, nosotros no queremos estar ahí, nosotros queremos ser el contracongreso, porque les parecía pésimo, con toda razón, que el presidente del Congreso fuera Ojeda Paullada, el procurador. Pero ¿por qué? O sea, ¿me pueden decir por qué? Entonces, ellas hicieron su contracongreso. Y nos invitaron a las mujeres del grupo de teatro, que les platico, a que montáramos algo. Y entonces, claro que sí, montamos una obrita que se llamaba Ana y Paula, montamos también 2 espectáculos callejeros, porque mucho de lo que pasaba eran como pues, en manifestaciones, ahí en el Monumento a la Madre, ¿no? O en contra de Miss Universo. Entonces,
en las mujeres del grupo de teatro empezamos a hacer teatro con ellas, que en aquel entonces se llamaban el Movimiento de Liberación de la Mujer en México. Y, ay, qué linda, o lindo. Linda. Saluda, Berta, ya no te metas en la pantalla. Sorry. No Sí, importa. Berta. Bueno, la cosa es que ya nos quedamos sumadas al movimiento, las mujeres del grupo de teatro. Y entonces, muy pronto empezamos a decir, bueno, hay que formar, éramos pocas, pero de todas maneras, hay que formar grupos más chicos o sea, que se dediquen a las cosas que nos parecen más importantes. Entonces había un grupo, por supuesto, Comeback, no sé si te acuerdas, Alma. Caramba. Exacto, que era el Centro de Apoyo a la Mujer. Antes de arribar, sí. Ajá. El primero. Contra la violencia, en favor de las trabajadoras domésticas, era otro grupo. Por el aborto libre y gratuito, era otro grupo. Y bueno, entre las necesidades que vimos es que hay que hacer un periódico o hay que hacer algo porque la gente cómo se va a enterar de esto que estamos planteando. Entonces, formamos la revuelta. Formamos la revuelta, un grupo de mujeres, éramos como, no sé, 8 mujeres en núcleo, y estuvimos 8 años haciendo la revuelta en distintos espacios. Al principio nuestra revista y luego Carlos Payán, que estaba dirigiendo el 1+1, el viejo 1+1, híjole, fue un súper apoyo porque nos dijo, ¿por qué no hacen aquí una página que se llame Traspatio? Y entonces empezamos con Traspatio. Y pues años. Y muy pronto que empezó la revuelta, y era lógico, porque por muchos lados estaba, ahora sí que saltando la liebre, empezó FEM. Éramos grupos distintos, yo creo que, o sea, FEM eran mujeres más intelectuales, académicas, fascinantes, pero eran y un poco mayores que nosotros, que las de la revuelta. Entonces nosotras nos sentíamos que éramos la revolución en patitas. Decíamos, o sea, al principio no apreciábamos suficientemente el trabajo de FEM. Se llevó tiempo para que dijéramos, wow, ¿cómo? Y yo casi me desmayo el día que me habló, creo que fue, no me acuerdo si Teresita de Barbieri o Tununa, para ver si quería yo entrar al consejo directivo. Y yo, de FEM, porque para mí FEM eran como las grandes, o sea, como las mujeres grandes. Y entonces ya, pues entré ahí y empecé a trabajar ahí y seguía yo en el radio y en FEMPRES, que era una agencia latinoamericana de noticias. No, quizá no todo se iba dando al mismo tiempo, o sí, o yo no me acuerdo cómo le hacía, porque además tenía yo a las hijas chicas en ese momento, pero las cosas salían cuando es que se tiene mucha energía a los 30 años. Entonces, con un carácter muy distinto las publicaciones, porque les digo, FEM era, o sea, los primeros números de FEM son unas joyas, la verdad, son Plumas internacionales, wow, son unas joyas. Son unas joyas. Joyas. Y conforman, les quiero contar algo por si se interesan. Sí. La UNAM ha digitalizado FEM y La Revuelta y otras publicaciones de esa época, Almita, no sé si te acuerdas de
la boletina. Claro que sí. Bueno, Sí. otras, como 5 publicaciones de esa época. La UNAM las tiene digitalizadas y uno puede entrar al archivo de la UNAM y consultar lo que quiera. La famosa boletina, sí. Eso está increíble, ¿no? Wow, sí. Fue una época maravillosa de mucha creación y teorización y propuestas diferentes. Mucha Maravilloso. reflexión, ¿no? Y mucho, y mucha validación de nosotras como personas, como mujeres, que no se había, que no se había dado, ¿no? No, ya saben no sé por qué se piensa así. Eh, Fue una época muy, muy bonita, muy importante. Y ahora pues también es fascinante aprender qué está pasando con esta tercera ola. Con esta tercera ola que las jóvenes vienen, pero con la espada desenvainada, porque dijeron, las otras se vieron lentas, ¿no? Y, y entonces ya, o sea, sus antimonumentas y todo esto, están haciendo tantas cosas, o sea, y yo digo, bueno, hay que, más que otra cosa, pues hay que aprender, ¿no? Y también, claro, pues uno puede decir, yo con eso estoy de acuerdo, con eso no, o preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Eh, Digo, yo no les preguntaría porque sí le encuentro sentido, por ejemplo, a las pintas de los muros y eso, pero yo creo que igual la gente se horrorizaba un poco con las cosas que nosotras hacíamos cuando teníamos 25 o 20. Por ejemplo, entrábamos a las cantinas. ¿Te acuerdas que no Entrábamos a las mujeres, no cantinas. soldados, no perros? Exacto, que solo eran de hombres y los Sí. hombres nos veían muy mal. Nosotros nos moríamos de risa. Pero esas cosas, sí, para mucha gente, pues era tremendo, ¿no? O sea, qué mal hecho. Yo digo, nunca me va a pasar a mí que yo me ponga en ese plan con las nuevas generaciones. O sea, yo quiero comprenderlas, quiero estar cerca, quiero, eh, no, porque si no, ahí es donde yo creo que dejas de vivir, Claro. dejas ¿Sabes, de vivir. Berta, qué me recuerda a las nuevas generaciones y sus marchas? Por ejemplo, las sufragistas en Inglaterra. Hicieron eso y más. Eran tremendas. Tremendas. Y Estaban bueno, en la cuando el cárcel. padre no escucha, cuando el papá de casa no escucha, me violaron, me abusaron y están matando a mis compañeras, creo que todo se vale, Todo todo. se vale, o sea, nos están matando, dicen las chavas, o sea, y es verdad, y es real. O sea, no sé, o sea, lo podemos ver en una escala que no se acerca ni de nada como a la realidad, pero en Facebook la cantidad de desaparecidas y también chavos desaparecidos Sí. es Y de hecho, increíble. vi que tienes un cuento, ¿verdad? Sobre las desaparecidas hiciste algo sobre las desaparecidas también, ¿verdad? Una obra de teatro que se llama Belisa, ¿dónde estás? El Mm, misterio de las niñas desaparecidas. Ujú. ah, Sí, es una obra que yo decía, ¿cómo les puedo hablar de esto a los niños, a las niñas? Pero sí hace falta porque no tienen experiencia, acaban de llegar al mundo y sus papás les dicen, están muertos de miedo y entonces no salgas y no vayas y no. Y, y puede ser que ellas y ellos también no lo crean, no sepan. Eh,
entonces ya se me ocurrió una manera en donde no fuera tan, tan choqueante, porque tampoco se trata de matar a los pequeños de angustia, ¿no? Pero sí, es un pueblo y están desapareciendo las niñas porque el alcalde tiene un negocio, entonces tiene a las niñas prisioneras en un sótano cosiendo camisas. Y bueno, ya es todo lo que pasa y cómo las liberan, ¿no? Que, o sea, los pájaros se ponen de su lado y les ayudan a encontrar a las niñas desaparecidas. Es como un cuento, pero un cuento con una dosis grande de realidad, ¿no? Claro. ¿Y como qué mensaje pudieras dar a las mujeres jóvenes, a las mujeres, a esas mamás que viven estas situaciones? Como qué mensaje pudieras dejarnos con toda esta visión que yo sé que es complejo, pero desde este aprendizaje tuyo de la intervención desde las niñas pequeñas, de estar en esa comunicación con ellas, ¿qué nos pudieras dejar? Pues yo digo, hablen, hay que hablar de las cosas. Eso es muy importante, hay que hablar de las cosas. Hay libros hermosos, hoy en día se hacen unos libros muy bonitos y hay teatro y hay películas y hay que tratan estos temas. Entonces, si las mamás van con sus hijitos a esto, van a surgir preguntas. Entonces, hablarlo. No, nadie tiene la receta. No sabemos cómo pararlo. No sabemos, ¿no? Eso es parte como del el pleito en el diálogo entre ayer y hoy, ¿no? Entre el adolescente y el adulto. No, la verdad es que no sabemos, hay que aceptarlo. Se está haciendo lo que se puede, pero ustedes, niños y niñas, eh, también tienen una responsabilidad en no exponerse. O sea, no es un invento, pero hay que hablar. Eso es lo que yo creo. Que muchos temas durante mucho tiempo fueron temas tabú, que no se tocaban. Respecto a las mujeres, y con los niños y las niñas y los adolescentes también. Y yo creo que ahí sí hemos avanzado. O sea, los temas tabú se han ido como liberalizando, o no sé cómo llamarlo, han llegado a la mesa de la merienda. Entonces, eso se me hace muy importante y se me hace que por ahí va, que por ahí va la cosa. Poder comunicarnos, eh, escucharnos. Carlos, bueno, cuáles consideras, y para nuestra audiencia, los temas tabús que ya se pueden hablar y que los niños y niñas y jóvenes lo ven en Facebook, en todos estos medios ahora? Bueno, no es que ya se pueda completamente hablar o no sé, ustedes me dirán, saben más que yo, pero No. todo el asunto gay, lésbico, Yeah. de los trans, yo creo que sí se ha, eh, o sea, que sí se ha destapado bastante, pero probablemente no lo suficiente como para normalizarlo, para que no sea necesario ni, no, fíjense, una amiga muy querida montó una obra, la adaptó al teatro, una obra que se llama Príncipe y Príncipe. Y es sobre una reina que ya quiere que se case su hijo y le lleva, sí, ya saben la historia, ¿no? No, pero dile, cuéntala. Ah, no, bueno, y le lleva entonces como
princesas de no sé dónde, muy exóticas, de Oriente y de acá y de allá. Y de repente una de esas princesas llega con su hermano. Y entonces el príncipe dice, es que yo en realidad con el que quiero es con el hermano. Y bueno, la mamá casi se desmaya primero, pero como siempre pasa, porque la verdad es que siempre pasa en estas épocas. Antes podía ser brutal, yo creo. Pero pues la mamá acaba aceptándolo y tienen una boda muy bonita. Los dos príncipes que se quieren. Eh, esa obra trataron de ponerla en teatro escolar en no sé qué estado de la República, creo que Sinaloa, y no se los permitieron. Y eso sí fue de hace como un par de años. Y en cambio, ahora está montada aquí en la ciudad y con gran éxito. O sea, yo veo que mucha gente va y le hicieron una producción muy bonita. Y entonces, bueno, por ejemplo, ese es un tema que se va destapando, ¿no? El tema del abuso sexual. Pero bueno, el que se vaya destapando, porque se puede hablar un poquito más sobre eso, y hay mucha literatura que trata el tema y teatro, eh, pero no quiere decir realmente que, o sea, que las cosas hayan cambiado. O sea, no quiere decir que ahora sí, si una niña llega y dice, mamá, mi tío me está metiendo mano, la mamá le crea enteramente y corra al tío de la casa, que es lo que quiere la niña, para validarse. Eh, o cuando menos, a ver, vamos a sentarnos a hablar todos, tío y niña y todos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? En general, todavía, no sé si en general, es la verdad, pero todavía funciona en muchas casas que no les creen a las niñas o a los niños que son víctimas de los pederastas, ¿no? Sí, así es, Berta. Y somos el país número 1 en el mundo de abuso sexual y les ganamos a los países en guerra, o sea, pero bueno. Y si los papás no escuchan y no ayudan, ¿no? Eso hay que abrirnos, o sea, es eso. O sea, no es tanto que nosotros tengamos una respuesta que darles a los niños, Claudia, yo creo. No es eso, es realmente oírlos. A ver, ¿qué me estás diciendo? Si está pasando eso, te creo, te creo. Vamos a ver cómo lo enfrentamos. Te acompaño a enfrentarlo. Y hablando de todas estas voces, algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo fue también la parte del teatro ciego, ¿Mm? que algunos Wow. estuvimos viendo, revisando, ¿no? Muy interesante eso que realizas. ¿Nos quieres platicar un poquito? Porque también es importante hablar de la diversidad funcional. Precisamente, Alma y yo estamos Sí, claro. compartiendo esto. Pues, pues es todo un viaje y todo un aprendizaje muy grande porque, em, bueno, tengo un amigo muy querido con el que muchas veces trabajo. Él es productor y es director y todo. Y él me empezó a contar que estaba trabajando con un grupo de actores ciegos, que se estaban entrenando, que los estaba entrenando. Me invitó, fui a ver sus primeras obras y Teatro Ciego ya también tiene muchos años, 15 años yo creo, algo así. Eh, y ahora son unos súper actores profesionales que, híjole, mis respetos. Entonces, en una de esas, Juan Carlos Saavedra, que se llama el director del grupo y mi amigo, eh, me dijo, ¿por qué, Berta, por qué no escribes algo para niños que puedan actuar los de teatro ciego? Y
que puedan ir como público los niños y las niñas ciegas, aunque no solamente. Y entonces, bueno, les digo, empezamos a trabajar aquí yo con los chavos, son 4 actores. Fue todo un viaje porque hablamos mucho de la infancia, su infancia, el momento en que perdieron la vista. Todos ellos perdieron la vista en algún momento, no son ciegos de nacimiento. Y ya fuimos juntos, entre un poco juntos y entre un poco que yo estaba buscando. Y entonces di con la biografía de Luis Braille, el inventor del método de lectoescritura. Y entonces digo, ay, creo que ya tenemos por dónde nos podemos ir. Porque Luis Braille se queda ciego a los 5 años por un accidente. Su papá trabajaba trabajaba el cuero, y ya ven que se usan unas como super agujas ahí, bueno, con eso, primero un ojito. Como no había antibióticos en esa época, pues viajó al otro ojito y a los 5 años quedó ciego. Pero él, con tantas ganas de vivir, fue a la escuela. Dice Ana Belosky, ¿cómo no van a ser violentas las jóvenes si pertenecen a una generación de violencia? Claro. ¿Por qué nos sorprende y las estigmatizamos, verdad? Son una generación apaleada, nacieron en la crisis, la corrupción, el narco, el abuso emocional y sexual, los feminicidios. De acuerdo con mi querida Berta, primero debemos escuchar para poder comprender. Es Anabel Rodrigo está en Morelia. Eso me imaginé. Ay, Ana Belosky, te mando muchos besos. Bueno, nos manda abrazos a las 3. Entonces, bueno, si en general hay discriminación y, por ejemplo, la pasan muy mal mucha gente, muchas mujeres, vamos a poner. No, hay que llevarlo un poquito como, ¿y qué pasa con las mujeres ciegas? Está muy fuerte porque todavía son muy discriminadas. Acaba de entrar la primera estudiante ciega al colegio de teatro. Wow. Dan crédito en 2021. Pero además, bueno, esto es, digo, acaba de entrar, pero no quiere decir que ya le construyeron sus barandales o que ya le hicieron todo lo que necesita una persona ciega para moverse con seguridad en lo más mínimo. O hay escaleras y escaleras y escaleras. Y yo no puedo dejar de pensar qué hacen las personas en silla de ruedas. Entonces, pues no se puede todo, pero por ejemplo, la gente de Teatro Ciego, el grupo, sí ha hecho y sí está haciendo, bueno, hacen un festival anual, un encuentro anual, que es el Encuentro de Teatro de la Discapacidad. Y ahí, no, o sea, es increíble porque ya hay grupos de teatro de gente en sillas de ruedas, por supuesto, seña y verbo con los sordos, Teatro Ciego, no recuerdo los nombres, pero las compañías que trabajan con jóvenes Down, con jóvenes autistas. Poco a poco se va abriendo el campo. Y entonces, por ejemplo, ahora ellos para el encuentro, ponen las obras y las obras que están no hechas para la oscuridad, sino hechas en gran parte para ser vistas, porque más nuestra cultura es una cultura totalmente visual.
Entonces, ellos hacen una audiodescripción. Lo hemos visto en la tele, de repente. Y al mismo tiempo que se hace la audiodescripción, hay alguien que lo está diciendo en lengua de señas. Entonces, sí, se puede, pero hay que tomar en cuenta que existen y hacer las cosas que hay que hacer para que puedan ir para que vean cumplido su derecho a la cultura. No es otra cosa, es ver cumplido su derecho a la cultura. Entonces, por ejemplo, ¿qué me estaba diciendo el otro día, Juan? Que en el Teatro de la Ciudad, ¿te acuerdas de ese teatrote precioso, ¿no? Que hay en el centro? Hay 3,000 butacas. Bueno, hay 4 lugares para sillas de ruedas. Y eso ya es una gran cosa, que haya 4 butacas para sillas de ruedas, porque, bueno, que son huecos, ¿no? En realidad no son butacas. Porque en muchísimas partes no hay ni eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un trabajo que está haciendo mucha gente, o sea, es un trabajo colectivo de mucha gente que está involucrada en cómo le hacemos para que llegue la cultura, para que los niños y las niñas vean cumplidos sus derechos, todos, desde el derecho a la seguridad, también el derecho a la identidad, a la cultura, todos sus derechos. Y también las personas que tienen alguna discapacidad, que pues casi todos tenemos alguna discapacidad además, ¿no? Pero ellos la pueden tener o ellas un poco más acentuada. Pero, digo, a mí me quitas los lentes y pues, de veras, soy una débil visual. Ajá. Sí, todos tenemos, todos y todas. Y bueno, Berta, empezamos a cerrar. Sí, porque ya es hora, Tiene ¿verdad? tantas cosas que decir que una sola entrevista, charla que nos has hecho el honor de aceptar y honor a quien Al honor merece. contrario, al contrario. Es No, gracias, gracias, Berta. Vamos a pasar tu PowerPoint, ¿no? Y empezar a cerrar, pero no te vayas porque vamos a abrir después micrófono para preguntas, no, respuestas. no me voy, tengo mucha curiosidad de ver el Power. Ah, mira, le quedó muy lindo. Pues, Berta, muchas gracias por todas tus contribuciones. Qué interesante escuchar cómo a través del teatro se puede hablar desde esa mirada feminista. Entonces, muchísimas gracias. Hijas del Viento agradecen tu presencia aquí también. Ya eres hija del viento, como te dijimos al principio. Ay, qué cosa más bonita. Ya quiero mi camiseta, ¿no? Sí, ya Sí, te adoptamos. te vamos a Y ir a pues, visitar. platícanos, verte un poquito de algunas de las imágenes que vayas viendo aquí, si nos quieres comentar algo. Esto es muy reciente, fíjate, y fue una sorpresita, un regalo que me dio como la pandemia, porque ACITEG, que es esta asociación internacional de teatro para niños y jóvenes, da cada año uno o varios reconocimientos a, pues como a la trayectoria de vida de gente que se ha dedicado al teatro para niños y jóvenes, ya ha dejado su semillita, su huella. Y entonces, pues fue muy bonito recibirlo. Lo recibí junto con un colega húngaro, Jados, no sé qué, y una colega irlandesa. Entonces, me gustó que fuéramos este trío. Y esta es una foto con el FEM que formamos cuando la dirección colectiva del viejo FEM
dijo, Berta, ¿por qué no hacemos la revista un poco más, más revista, más, ya menos libro monomático, ¿no? Como fueron los primeros números. Y entonces, fíjense, estábamos en la UNAM, son todas las compañeras, yo les llamo las fantásticas, porque yo dije, cuando llegué a FEM, yo dije, hacen falta voces nuevas en FEM. Y entonces acercaron estas bonitas periodistas, Lupita, Elsa, Elvira, Laila, José, y se convirtieron en el cuerpo principal de FEM. Y ahí estábamos en la UNAM cuando digitalizaron la revista. Súper. Y aquí es esto que les cuento de esta obra que hice con Norma Eifer, su hija, pero primero, antes de que fuera una obra de teatro, hicimos una lectura dramatizada, o sea que fue pasando por varias etapas esto del diálogo entre ayer y hoy, hasta llegar al día de hoy, así en realidad. Esta es la obra que les contaba de la diversidad de familias. Se busca familia. Y allí estoy, de chiquilla, Caperucita. inaugurándome como Caperucita Roja, feliz. Y esta es una obra que montamos, que escribí y montamos, que se llama Los años siguientes a la muerte de John Lennon, que un poco es una revisión de la comuna, pero a posteriori. Y era muy bonita, era con música de los Beatles, y estos son unos musicazos, y teníamos este invitado de lujo, Claro. John Lennon. Y estas son, bueno, La Revuelta y FEM. Y este es un librito que se llama La Bienvenida, un cuento, en donde una niña logra destantear a 4 niños que se creen los dueños de la cuadra. Y ella llega a vivir ahí, y la niña los marea muy suave, y claro, puede integrarse perfectamente. Esta es la obra, no, es que son distintas obras, pero El viaje de Tina es las dos son sobre inmigración, pero esta es una familia que se va a Estados Unidos y nos van dejando pétalos a sus muertos. Y finalmente llegan al otro lado y es como se juntan la festividad de Halloween y de Día de Muertos. Bueno, y de muchas otras cosas. Pero la puso una directora increíble que trabaja con máscaras que se llama Alicia Martínez. Y las canciones del ombligo de la luna también se trata de un chiquillo que es lo que les contaba, que se va al otro lado, el solito. Y bueno, son las distintas obras. Recibiste un premio también por Adiós querido Cuco, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de ese premio, así rapidín. Cuéntanos de ese. Ese premio es el premio Mejor Obra de Teatro del año creo que 2004. Y es una obra que se ha montado mucho, es una obra sobre la muerte. Okay. Y es una obra que montamos dándole la vuelta a Romeo y Julieta. Y más bien empezando en la morgue y toda la obra tratando de explicar, o sea, como en tono policíaco, ¿por qué?
¿Por qué? Porque estos chavos acaban así. Y estos son, esta obra, una historia de gemelos, le tengo cariño porque es una historia para los primeros años, y yo digo que es el ABC del feminismo, para niños y niñas, chicos, preescolares. Ok, wow. Esta obra trata, mi amigo Max, sobre un hombre de la calle. La amistad entre un hombre que vive en la calle y una niña. Como esa gente que nosotros pasamos y vemos como los bultos, ¿no? Así de la gente que está ahí tirada. Y generalmente no los vemos, no. Pero yo quería decirles a los niños, esa gente que ves así, ahí sí son personas y tienen una historia. En el caso de Max, es un mago, fue un mago. Bueno, ya no les cuento más. Esta es una obra que montamos con una directora polaca, Eva Piotrowska, y trata de unos niños que llegaron de los campos de trabajo de Siberia a Santa Rosa, Guanajuato. Es la historia de cómo llegan esos niños, cómo los salvan para que no mueran. Esa es la que me decías, Claudia, del misterio de las niñas desaparecidas. Y el otro, La mirada del inventor ciego. Y pues bueno, con este trayecto, con este recorrido, gracias por todas las semillas que has aventado en tierra fértil con los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias por toda tu labor y por haber estado aquí con nosotras. Pues los invitamos a que cada jueves nos sigan con una invitada especial. Tenemos algo especial para ti, ¿verdad, Alma? Sí, y ya iremos a darle su camiseta en persona. Ay, sí, por favor, por favor. Bueno, vas a ver.